El debate legislativo sobre temas simultáneos como elección de magistrados y del fiscal general de la República podría bloquear más la búsqueda de acuerdos interpartidarios, y aclarando en el caso del fiscal general de la República que es un proceso que se abriría a partir de noviembre. La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en 8 en punto. Varios temas para el análisis, para cerrar la semana que se plantean muy importantes, muy relevantes, sobre todo porque hay varios tweets que se los vamos a mostrar a ustedes un poco después de que presenten los invitados y que tiene que ver con el caso de saqueo público Mauricio Funes, todo el tema de solicitud de extradición, además de toda esta discusión que hay en Asamblea Legislativa y atraso en la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia, y el hecho de que esto podría complicarse más si el tiempo continúa y en noviembre entonces se puedan juntar con la discusión o análisis de propuestas para elegir al fiscal general de la República. Pues bien, sobre eso y otros temas vamos a reflexionar esta noche. Agradecemos que nos acompaña en nuestros estudios Carlos Araujo. Él es experto en materia electoral y analista. Carlos, bienvenido. Es un gusto. Buenas noches. William, buenas noches. Buenas noches también a Marvin. Perfecto. También agradecemos a Marvin Aguilar, culturólogo y también analista y articulista. Está con nosotros habitualmente en el espacio. Gracias. Bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, excelente. Para comenzar, a ver, les decía antes de iniciar la entrevista que de repente estamos platicando así un poco en la informalidad, pero en el pasado, cuando había sala de lo constitucional, que ya parece esto un poco de historia, ¿no? Porque hace ya más de 2 meses que no tenemos sala, pero cuando había sala de lo constitucional, los viernes eran como tradicionales en la emisión de resoluciones, sentencias y demás. Y ahora, pues sí, no hay sala, pero la Fiscalía General de la República ha soltado mucha información este día, igual que el Juzgado Quinto de Instrucción. Y se lo voy a mostrar rápido, los tweets que tenemos y el contenido de estos así rápido. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República hace un par de horas decía que el juez Quinto de Instrucción de San Salvador remite proceso de extradición en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes, y su núcleo familiar a la Corte Suprema de Justicia para su respectivo trámite legal. A renglón seguido, otro tuit decía que la Cámara Segunda de lo Penal ratifica la detención a 13 implicados en el caso de saqueo público, entre los que destacan el militar Luis Maida y la ex esposa del expresidente Mauricio Funes, Regina Cañas, e impone arresto domiciliar a la ex primera dama Wanda Piñato con custodia policial. Eso es lo que está viendo usted ahí en ese tuit. Digamos que son como las... Bueno, tenemos uno más que se me estaba quedando, y es justamente el que tiene que ver con que se ha solicitado la extradición ante el juez Quinto de Instrucción de San Salvador a la República de Chile de los imputados Luis Miguel Ángel García y Rosa López de García, procesados en el caso de saqueo público, es decir, vinculado siempre con el expresidente Mauricio Funes. Pues bien, esto es lo que tenemos esta noche, mucha información de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Carlos, quisiera iniciar contigo un poco haciendo una reflexión sobre todos estos casos. Bueno, esto es algo que creo es normal. Hay un proceso abierto de instrucción en contra del expresidente Funes y un círculo muy cercano por un tema de corrupción, similar al caso Saca, que ya vimos los resultados, que solo estamos esperando la lectura de la sentencia por parte del juzgado. En este caso, pues los pasos que se están dando apuntan a que se consolidará también esta acusación, y como que las cosas van saliéndole bien al fiscal, despacio pero lento, en este caso en particular, porque tiene unos ingredientes como un poco diferentes al caso Saca, en cuanto a que aquí hubo muchos recursos cambiados en efectivo directamente
la utilización de muchas personas como prestanombres, como personas que tenían a sus nombres los bienes, porque no le han encontrado nada, entiendo, directamente al expresidente, pero ya hay una serie de evidencias que van llevando y apuntando a que todo este caso de alguna manera va a terminar de la misma forma en que terminó el anterior del caso Saca. O sea, entonces, si avanza sería entonces lento pero seguro. Claro, yo lo que estoy viendo es eso, o sea, que están haciéndose los procesos correctos para pedir una extradición en cuanto a los implicados, está ratificando el juzgado también la detención porque habían puesto recursos algunos de los implicados en el caso de Mauricio Funes, y ahí va avanzando la justicia. Pues yo creo que las cosas van a salir de la misma forma como se han estado planteando las anteriores. Carlos, no sé si esto se elevó un poco a la controversia, pero sí se planteó un poco, más que todo quizás el ruido de la suspicacia, y es el hecho de que, por ejemplo, en el caso de el proceso de extradición de Mauricio Funes, ¿no? Que Interpol, por ejemplo, decía de que la información que se tiene, como es un caso político, prácticamente no podían actuar, pero ahora el fiscal general de la República, en declaraciones que también daba sobre ese tema, decía que ha solicitado a Interpol aclaración de este caso para saber bajo qué términos, ¿no? O sea, claro, pero ese caso del Interpol es un caso sobre la difusión roja, que es para la captura de él en donde pueda estar en cualquier parte del mundo, que la Interpol ha dicho de que no procede con la detención por algunos aspectos legales. Entonces entendería yo que está buena pedir la aclaración como tal por el estatus de refugiado que tiene en Nicaragua, asilado, en Nicaragua, sí, que parece ser, y habría que revisar la legislación vinculada a todo lo que tenga que ver con Interpol para ver si eso es correcto o no es correcto. O sea, pero eso, al final de cuentas, mira, la justicia llegará tarde o temprano. Ese estatus de asilado en Nicaragua le durará mientras está el régimen de Daniel Ortega vigente. Eso no es eterno, así que de alguna manera tarde o temprano ese estatus le será levantado y será juzgado como debe de ser juzgado. Bueno, perfecto, pero bueno, Marvin, pero mientras tanto, Mauricio, algunos sugieren que mientras esté Daniel Ortega en el poder, que eso también está un poco en duda por toda la inestabilidad política en ese país, pero que mientras esté Daniel Ortega ahí, pues prácticamente Mauricio Funes tiene asegurado el asilo político. Sí, efectivamente, el estatus de asilado político, yo quisiera también recordar un caso muy similar que es el del expresidente de Guatemala, si ustedes se recuerdan, Jorge Serrano Elías, que hizo un acto en Panamá, ¿no? Exacto, entonces él hizo un acto de golpe en Guatemala y al final tuvo que echar para atrás todo lo que había hecho y lo procesaron y salió huyendo y está asilado en Panamá. Y por ese mismo estatus de asilado que tiene, Guatemala lo pidió hace años, esto estamos hablando fue hace 20 años. Entonces Guatemala lo pidió hace 20 años en un proceso que le quería iniciar por violación a la Constitución, y Panamá han pasado gobiernos de derecha, de izquierda, lo que ustedes quieran, de centro, y nunca ha revertido el estatus de asilo político a Jorge Serrano Elías. Algo similar tiene Mauricio Funes en Nicaragua, y por lo tanto el estatus político de asilado es una situación jurídica de carácter político, que se supone que de repente puede otro político perseguido del chavismo, si quiere, y otro caso similar, el de Posada Carriles, que estuvo muchos años en los Estados Unidos y no lo devolvían porque le dieron el estatus de asilado político, perseguido por el régimen castrista. Entonces digamos de que esto en el derecho internacional se ve como una protección para disidentes políticos. Claro. Obviamente puede estar a discusión si Posada Carriles era un disidente político, si Funes en realidad es un perseguido político, pero yo creo que ahí está la gran diferencia. Sí, exacto. Ese es un análisis, el estatus real que ese es un análisis que lo hace el país que decide darle la categoría de asilado político, y ahí entra ya el hecho de la soberanía de los países. Yo pienso que Mauricio Funes debería de venir y explicar de dónde sacó el dinero para llevar el estatus de vida que lleva. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy también convencido de que es una de las 3 causas por las cuales el FMLN está en esa situación, digamos, que las encuestas lo reflejan en tercer lugar. O sea, está pagando ese costo el totalmente. FMLN. O sea, Mauricio Funes es un costo enorme para el FMLN. O sea, significa entonces que la población en este país tampoco se trague el cuento, digamos, de que... Es que él no es un perseguido político. Sí, que no es perseguido político. O sea, que él no es perseguido político aquí, no lo es. Claro. Eso no lo es. O sea, eso es claro. Entonces, pero Daniel Ortega, por una afinidad ideológica con el FMLN, ante una solicitud del FMLN, un favor, porque así lo dijo su secretario general en un momento. Exactamente. Sí, que le ha dado ese estatus. Ahora, que todo vaya a terminar cuando Ortega se vaya del poder es posible, pero Ortega va a estar ahí legalmente, ¿verdad?, hasta el 2024.
No, y si mientras tenga vida, creo que, sí, que estará en el también, poder, ¿verdad? Y si no es él, es la mujer, ¿verdad? Entonces, o sea que va para largo. Sí, si por un tema de salud, digamos, también fallece Ortega, la mujer es estado complicado de salud, aparentemente. Entonces, legalmente Ortega tendrá que entregar el poder en el 2024. No se ven visos, y ojo en esto, de que vaya a quererlo soltar. No, y no lo entregará, si ya debía haber entregado y no lo entregó. Entonces, bueno, después de más de 400 muertos. Exacto, entonces vamos a una situación muy similar a la de Venezuela, sí, que por mucha agitación política interna que haya... Nicaragua es un régimen autoritario y ahí no hay un yo creo que por salud, constitucional, por salud, ¿verdad? Se debería de aclarar esto. Qué bueno que ya encontró, es el militar del Estado Mayor, el que al parecer está en Chile con su esposa, y a la fiscalía ya lo ubicó, ¿verdad? Y habrá que ver si tenemos tratado de extradición con Chile, habrá que ver si este tratado incluye para traerlo, pero sí está bien que la fiscalía inicie esta recuperación de involucrados, que los traiga, porque es necesario que expliquen por qué hay, digamos, fondos que le fueron entregados, cómo fue que lo gastaron. Si es cierto que lo gastaron en la administración pública, deberían de haber facturas, deberían de haber contratos. O sea, yo te voy a poner el caso de David Rivas, por ejemplo, que está procesado y detenido por $1 millón. Él ha dicho de que ese dinero él lo gastó en la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, digamos que es cierto. Pero un funcionario que maneja $1 millón debe de tener los respaldos de en qué se gastó ese dinero, las licitaciones, los contratos que se hizo, si fue para medios de comunicación, que es lo que él supuestamente ha dicho. No fueron $10,000. Y cuando te vas de la administración, le decís a tu secretaria, mira, regáleme mi copia. Todas mis copias y las guardás por 10 años. Porque la Constitución... Bueno, algunos funcionarios me imagino que harán eso, ¿no? No, es que si no lo hacen, si no lo hacen, está bien que estén jalados, pues. Por favor. Está bien que estén jalados. Porque que David Rivas diga que no, que él es inocente, vale, le vamos a creer. Pero entonces el respaldo de ese $1 millón. No, y mira, después de haber visto... Estamos hablando, como tú acabas de decir, de $10,000, sí. Pues son $1 millón. Entonces, no te lo robaste, pero... Después de haber visto lo que sucedió ya en el caso Saca, en donde los que administraban, donde los empleados que administraban esos recursos ya declararon, se hicieron responsables, se sabe cómo procedían, y eran exactamente los mismos empleados que estaban más que un plan 10, el FMLN lo que hubiera hecho es traer a Mauricio Funes, que explicara. Más que el plan 10. Lo platicamos, lo retomamos después de la pausa. Debo hacer una pausa comercial porque me interesa que hablemos de ese punto en términos de decir, bueno, ¿conviene o no conviene para el FMLN políticamente en términos electorales? Bueno, hablamos de todo eso, vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. A ver, nos quedamos en este tema que quiero que lo agotemos justo ahora mismo, y es... Marvin, decíamos, bueno, al FMLN le conviene o no le conviene, ¿qué puede ser lo más factible? Entonces, decías en el segmento pasado, ¿no?, que Mauricio Funes debería estar acá rindiendo declaraciones, rindiendo cuentas de todo esto, pero bueno, en el marco de que estamos a 4 meses de la elección presidencial, o sea, parece que ningún escenario puede ser como el más factible o viable. Vamos a ver. Desafortunadamente el FMLN o las cúpulas de los dos grandes partidos a veces se traban con tomar decisiones y pensar fuera de la caja a la hora de tomar acciones políticas. En el caso del FMLN, su sangramiento, que es evidente en las encuestas, uno de los factores por los cuales va a perder la elección presidencial y va a quedar en tercer lugar, y en el caso de una segunda ronda quedará fuera de la segunda ronda, es precisamente por el costo político de Mauricio Funes. O sea, para la gente del FMLN... O sea, eso pesa más que el desgaste de 10 años en ejercicio. Es que fíjate que cuando tú analizas los 10 años de gobierno del Frente, todo aquello que nos decían en el 2009, que esto iba a ser Cuba, que esto iba a ser Venezuela, que te iban a quitar tu hijo, que te iban a quitar tu casa, pues nada de eso ha pasado. Es decir, el país no está bien, pero tampoco esto es Cuba, pues. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, no han hecho tan mal las cosas. Y lo que estás viendo con el plan 10 es lo que debieron de haber hecho hace 10 años. Estos quieren hacer en 10 meses, 10 años, ¿verdad? Bueno, el ministro de Hacienda, Cáceres, cuando se fue, prácticamente le dijo al que quedó, ¿no? A Nelson. Al nuevo ministro de Hacienda prácticamente le dijo, no, bueno, vas a tener que resolver en 9 meses lo que él no... Además, él se dedicó a buscar pisto siempre durante los 10 años. Pero el punto es que
el voto flotante, aquel 500.000 de votos que se decía que Mauricio Funes jaló en el 2009 para el FMLN, que le permitió llegar al millón, más del millón, para poder ganar la presidencia, esa gente creyó en algo que Mauricio Funes dijo el 1 de junio y dijo que iba a prevalecer en el gobierno la meritocracia. Este 500.000 de salvadoreños que no eran del FMLN se decepcionaron tremendamente porque vieron que la forma de contratar gente no fue la meritocracia, fue ser familiar de un funcionario. Yo te puedo mencionar un ministerio que hay 39 personas que fueron colocadas en este tiempo por ser familiares de los directores, por ejemplo. Entonces, ¿cómo crees que le vamos a creer o se les va a creer de que la meritocracia, la forma de hacer bien las cosas, de que no se podían equivocar? Si te recuerdas esas frases del discurso de Mauricio Funes hace 10 años. Sí, no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Y se equivocaron terriblemente. Entonces, porque no solo, si creemos al fiscal que fueron 300 millones los de Sácar, pues este llevó 350. Es decir, es el que más fondos sacó de la partida secreta de los últimos 30 años. Entonces, y tú que andas en medio, si nosotros que de alguna manera andamos en medio, sabemos quién era Mauricio Funes. Y aquí viene otra cosa interesante que les decía, fíjate, la palabra rusa tavarish, que traducido al español es camarada. La idea del camarada es del mismo origen. Entonces, cuando vos y yo somos del mismo origen y de repente tú estás en una posición de privilegio y que vos te ves ya distante de mí, y lo decíamos, nadie en los 70 creería que un miembro de la izquierda iba a llegar a las zonas rurales del Salvador en una camioneta a hacer campaña. Llegaban en bus, llegaban a pie. Entonces, esas son las cosas que tú no comprendes hoy. Cómo esta gente que hizo la guerra, que se sentó, el Tavares, el camarada, hoy ya no está el camarada. De acuerdo. ¿Tu opinión, Carlos? Mira, yo creería que el caso Funes definitivamente en algo le va a golpear al FMLN y le ha estado golpeando, pero no lo veo como el factor determinante para entender a dónde se encuentra el frente en este momento. ¿Cuáles serían las variables así rápidas? 3, digamos. Sí, es el gobierno. O sea, el FMLN no ha sabido gobernar. El FMLN no ha sabido darle a los ciudadanos lo que les prometió cuando entró al gobierno. Cuando entró al gobierno desde la época de Mauricio Funes, porque pudieron haber esperado esos 5 años diciendo el cambio se va a tardar un poco más. Eso se llama incapacidad. Es correcto, es que el problema del frente, amén de los corruptos que puedan estar girando a su alrededor como tal, es un tema de gestión, son unos pésimos administradores, o sea, no han sabido de verdad cambiarle la vida a la gente con tanta promesa que hicieron en la campaña, y ese es el problema también de las campañas electorales, y que también hay que decirle al ciudadano ahora, ojo, estamos de nuevo ante una campaña presidencial donde vamos a empezar a escuchar un montón de cantos de sirena, un montón de ofrecimientos, un montón de declaraciones que lo único que hacen es tratar de tocar el corazón de la gente en función de buscar votos. Ya. Necesito que veamos otro tema, porque esta misma tarde el fiscal general de la República también confirmaba que abrirán expediente a Nayib Bukele por el caso que tiene que ver con la denuncia que hizo Ricardo Núñez. No sé, porque uno cuando piensa en esto, bueno, abrir un expediente no necesariamente implica que alguien es culpable, desde luego, ¿no? Hay todo un proceso alrededor ahí, eso es lo que tenemos donde se confirmaba, ¿no? Que se va a abrir el expediente para el caso de Nayib Bukele, pero Carlos, en este caso, pues sí, es un candidato presidencial. ¿Qué puede derivar esto en una inhabilitación o qué? Mira, es que habría que ver el transcurso de cómo se vaya a diligenciar el caso como tal, ¿verdad? Yo entiendo que el abogado ha hecho ya como 3 presentaciones ante la Fiscalía, vinculada una al mercado Cuscatlán y otra al tema de la publicidad de la empresa familiar Overmet. Pues la Fiscalía está obligada de alguna forma a abrir un expediente si están presentadas las cosas en debida forma. Eso no quiere decir de que haya una culpabilidad en lo que se está presentando en este momento. Habría que ver las pruebas que se presentan y eso va a transcurrir en el tiempo. Yo no creo que, o sea, definitivamente un caso de esos no va a durar 4 meses, a menos que haya una evidencia contundente en la que haya una prueba de corrupción, ¿verdad? Y que esa prueba de corrupción sea tan clara y evidente que al final termine procesándose de una manera rápida a un candidato de este tipo. En la historia de este país hemos tenido, en la historia reciente, inhabilitación de candidatos presidenciales.
¿no? Que yo conozca, ¿verdad? no. Por lo menos no después de la firma de los acuerdos de paz. No, es que yo conozca en la historia del país, nunca he visto que un candidato presidencial haya sido inhabilitado. ¿Cómo no? El doctor Arturo Romero. Pero, bueno, antes de los acuerdos. Cuando fue, sí, claro, cuando fue que hubo la huelga de brazos caídos contra el general Maximiliano Hernández Martínez, la gente ya no quería militares en la presidencia. Entonces salió un médico de la Universidad Nacional, el doctor Arturo Romero, y lo que hicieron fue prohibirle para siempre su partido político. Entonces no pudo participar y así fue como que volvieron a quedar proscribieron el partido político de él para siempre y quedó Salvador Castaneda Castro. Pero este caso, general, como te digo, aquí lo que habría que ver y revisar es el tema del fondo de lo que se está planteando en este tipo de denuncias o demandas. O sea, al final de cuentas, ¿qué tan cierto es lo que está presentando el abogado en función de demostrar una mala administración o corrupción en el caso del mercado Cuscatlán como tal? O que en el caso de Overmet haya violado la ley. Acuérdate que el caso de Overmet, de la Agencia de Publicidad de la Familia, es un caso que no nace con esta presentación ante la Fiscalía, sino que viene de la Corte Suprema de Justicia cuando, debido al tema de probidad, le envía a la Fiscalía el expediente por el tema de posible evasión de impuestos en este tema de la publicidad. Así que hay que esperar a ver cómo van caminando las cosas, ¿verdad? Bueno, perfecto. Tengo que hacer otra pausa. A ver, cuando regresemos, Nayib Bukele también, a propósito de que hay que la Asamblea Legislativa prácticamente se ha metido en un callejón sin salida con todo este tema de elección de magistrados y decíamos la posibilidad de que pueda juntarse con el proceso de elección del fiscal general de la República. Entonces Nayib Bukele hoy sacaba una propuesta sobre cómo desentrampar esto. Pero bueno, vamos a la pausa y escuchamos después. Bien, decíamos en el segmento pasado una propuesta que hizo este mismo día Nayib Bukele sobre el tema de esto, de que prácticamente un callejón sin salida en el que ha entrado la Asamblea Legislativa en no elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dice Nayib en un tuit que escribió este día que propone que los 4 candidatos presidenciales, dice, se reúnan y puedan consensuar una propuesta de Sala de lo Constitucional para los diputados de la Asamblea Legislativa. Creo que tenemos por ahí el tuit para que lo podamos mostrar y esté en pantalla. Dice él que si la propuesta es con base a la idoneidad y capacidad de los candidatos, creo que ninguno de nosotros tendría que no estar de acuerdo. Además, les demostramos, dice, a los ciudadanos que podemos poner a nuestro país por encima de nuestras diferencias. Marvin, cuando leí esto, bueno, me recordé de inmediato sobre el tema de hasta dónde puede ser esto factible, viable, por dos hechos. Uno, porque uno recuerda el antecedente de 2009, cuando esto se desentrampó Casa Presidencial, ¿no? Cuando estaba Mauricio Funes ya en el poder. Y el otro es, la separación de poderes finalmente en esto como... Hay una cuestión, muchos analistas, incluso Carlos hoy en la mañana pedía que se manifestaran los candidatos en relación a este tema. Y muchos analistas estaban acusando a Nayib Bukele y a Gana de ser los que deben de desentrampar la situación. Entonces, a mí me parece que la respuesta de Nayib Bukele en el sentido de reunirse para ver cuál es el entrampamiento es una posición de estadista que llama a los otros candidatos a asumir también la posición de estadista y responde a los llamados que muchos analistas hacen queriendo solo ver un culpable, Gana, y que le decían al candidato de Gana que le diga a Gana que desentrampe la situación, cuando... Pero no debería ser justamente un procedimiento lógico y normal. Entonces, debería. Digo, porque cada partido, cada candidato, excepto Vamos, pero tiene representación en la Asamblea Legislativa. Pero el entrampamiento no es solamente, digamos, Gana la única que puede resolverlo. Si el FMLN y Arena se ponen de acuerdo, podrían elegir entre ellos dos la Sala de lo Constitucional. Entonces, el entrampamiento, la idea de desentrampar esa situación en la Asamblea Legislativa viene porque ya vimos que no se pueden poner de acuerdo. En realidad no se pueden poner de acuerdo. Entonces, ya con la presencia de los 4 candidatos a la presidencia, llamémosle como testigos de honor de esa resolución, si querés, ¿no?, para poder desentrampar la situación, me parece que sería interesante porque estarían
mostrándose como estadistas. Ahora, pero no rompe institucionalidad en esto. No, porque lo van a hacer a nivel de sus partidos políticos. No están, o sea, si te fijas, Bukele no ha propuesto nombres. Que proponer nombres sí significaría pongan a este o pongan a este. Eso ya es interferir en la decisión que tiene que tomar un órgano del Estado. Pero urge que haya una sala de lo constitucional. Urge que esté completa la Corte Suprema de Justicia. Todo el mundo al parecer está de acuerdo en eso. Entonces, ¿cuál es el interés de quién? ¿Va? Entonces, eso es lo que los otros tres candidatos deberían de aprovechar y no esperar a que haya, digamos, un presidente para que otra vez la reunión se haga en casa presidencial. Y hay otro tema muy similar que puede hacerse en eso mismo, que es, lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que es el hecho de lo desbalanceado que va el presupuesto general de la nación y que creo que todas las fuerzas políticas deberían de ponerse de acuerdo para dejarle la mesa limpia, si querés, con los controles legales que quieran todas las fuerzas políticas, para que no sea un cheque en blanco, sino una mesa limpia al próximo presidente para que no haya los problemas de pago que hay que hacer de 800 millones. También eso, cuando Arena se iba del poder, hicieron un arreglo de 1.500 millones, tanto en préstamos como en bonos, para que Funes pudiera entrar sin mayores problemas. Eso también debería de hacerse. No solo la elección de la Corte Suprema de Justicia, porque el problema del desbalanceo del presupuesto que se ha presentado en estos días a la Asamblea Legislativa es real, y lo que hay que pagar son que como 3.000 millones de dólares el próximo año, tanto en deuda, desbalance del presupuesto, y que hay que devolver préstamos que se han hecho. Y eso va a ser un problema para el próximo presidente, sea quien sea. Bueno, Carlos, tu opinión. Bueno, yo con esta propuesta que están planteando, yo creo que sería un error llevar a la mesa de la campaña electoral como tal, querer resolver la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo veo muy, hasta de alguna manera populista. Yo creo que sí pueden contribuir de alguna manera los candidatos presidenciales a poder incidir y conversar y platicar con sus respectivos grupos parlamentarios que los están respaldando, para entender qué sucede y tratar de entre ellos buscar la mejor forma de elegirlo. Pero creo que trasladar la responsabilidad que le corresponde a la Asamblea Legislativa a una instancia que no tiene absolutamente nada que ver ni siquiera con los poderes del Estado, porque sencillamente son 4 personas, 4 ciudadanos que están aspirando a un cargo y no representan en lo absoluto ninguna institución del Estado, no creo que sea lo correcto. O sea, al final de cuentas, la gente tiene que entender que en este tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia hay una alianza clara y evidente, y yo le he llamado la alianza perversa entre el FMLN y Gana. Es que esto no es un tema de nombres, no es un problema de baremos. Esto es un problema de correlaciones al interior de la Corte Plena y al interior de la Sala de lo Constitucional. Aquí en la sala de lo Constitucional necesitas 4 votos para declarar las inconstitucionalidades. Tú, de alguna manera, tener 2 elementos allá adentro, puedes bloquear cualquier inconstitucionalidad que pueda surgir de una sala independiente, ¿verdad? Y en la Corte Plena... Y ya a propósito, un paréntesis, que ya en el caso de todo el tema de extradición, todo esto tiene que pasar por Corte Plena, ¿no? Claro. Y entonces ahí no hay 5 de los magistrados. Sí, pero hay mayoría, o sea, pueden decidir. O sea, nada más que tendría que ser casi unánime, ¿verdad? La votación en algún momento. Sí, porque hay 8 de 10. Es correcto. Y el otro tema es que la correlación al interior de Corte Plena tiene que ver con los casos de probidad, precisamente. O sea, si tú ves en el último año, los casos han bajado de intensidad y de investigación en probidad por ciertos cambios de las correlaciones que hubieron en la última vez que se había elegido miembros de Corte Suprema de Justicia. Entonces, precisamente tiene que ver con eso. O sea, esto no es un tema para un grupo, no es un tema de que si son buenos o no son buenos, de que se llama Pedro o se llama Juan. No es un tema de nombres, es un tema de correlaciones y llaves y candados para alguna forma de tener
quitarle la independencia suficiente a un órgano del Estado que ha demostrado en los últimos 9 años tener la independencia para ser un órgano contralor del Estado. Pero ahora, esa lectura que tú estás haciendo también se puede hacer del lado de Arena. Arena quisiera tener esos 2 magistrados para poder controlar las decisiones de un eventual gobierno que las encuestas dicen que no van a tener, y de esa manera poder también bloquear a un gobierno de nuevas ideas. Por eso es que hay que sacar a la luz pública de los ciudadanos. Lo que estás diciendo, no, pero por eso te digo, hay que sacar a la luz pública de ciudadanos las propuestas y que los ciudadanos pudan ver quién está proponiendo que los candidatos presidenciales, si bien es cierto, no le dan legalidad porque no hay ninguna ley que diga que ellos tendrán que opinar o hacer, pero sí le da legitimidad. Y tú sabes que ellos son candidatos que, según las encuestas, hay un grupo de salvadoreños que respalda, si lo sumas a todos, ahí hay un gran respaldo popular en los 4 candidatos. Entonces, eso le da legitimidad a una decisión que pueda tomar un órgano tan desprestigiado como lo es la Asamblea Legislativa. Sí, pero no le corresponde a ellos. No es a ellos a lo que la institucionalidad del país. Es que, mira, por eso estamos como estamos. Lo que está haciendo Nayib Bukele es interponer buenos oficios para poder desentrampar la situación. No lo querrás ver así, es otra cosa. Pero también tú lo querés ver así porque tú estás en la campaña de Nayib Bukele y por eso querés verlo desde el punto de vista correcto. Pero a la hora de querer resolver un problema que es el nombramiento de la Sala Constitucional, está bien. No lo puedes politizar, no lo puedes llevar a un tema de campaña electoral. No es politizado si los 4 se sientan y llaman a sus partidos políticos. Si estás en campaña, son candidatos. ¿Por qué no se hace ya eso? Eso se debería de. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, no sé. ¿Por qué? Porque estás en campaña. Simplemente lo que querés aprovechar es el tema para de alguna manera venir y exponerte ante la población. O sea, yo creo que la elección de los magistrados de corte es un tema de la Asamblea Legislativa. Si no se manifiesta, presionan que se manifieste. Cuando se manifiesta, lo hace por campaña electoral. Es que yo no digo que no se manifieste. Parece la gatangora, ¿no? Que de todas maneras llora. Es que lo incorrecto no es manifestarse. Es que diferente es proponer llevarse la elección a una instancia que no le corresponde estar haciendo ese tipo de cosas. Por eso preguntaba el tema de si no se rompe institucionalidad y se recuerda el caso de Mauricio Funes cuando tuvo que intervenir. Pero se da legitimidad. Lo ha hecho, se da legitimidad por las 4 personas que representan en realidad, según las encuestas, una gran parte de la población simpatiza. Es legitimidad. Lo de Mauricio Funes hay una diferencia. Fue oculto. No fue oculto, fue público. Todos los periodistas estaban en casa presidencial. Estaban afuera. En casa presidencial. Estaban afuera, pero nadie supo. Los nombres salieron. Y que para los intereses de los partidos se equivocaron, digo, porque el resultado de Sala no fue el esperado. Ellos no quieren volverse a equivocar, dicen, y por eso es que tienen que amarrar las cosas de otra manera. Bueno, yo creo que al final es eso. Tengo que hacer una pausa, la última pausa. Vamos con nuestros anunciantes. Volvemos. Bien, y entonces en términos de institucionalidad, lo que se está configurando en la Asamblea Legislativa, pregunto, puede ser una especie de caos, porque bueno, decíamos, está el tema de elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia empantanado, llega el presupuesto que va a requerir mayoría calificada también, que uno puede pensar de que se puede empantanar, y se podría sumar a partir de noviembre el tema de elección de fiscal general de la República. O sea, entonces, solo para ir cerrando sobre este bloque, porque me interesa que hablemos también sobre el tema del presidente, el discurso en Naciones Unidas. Marvin. Yo creo que los partidos políticos tienen el gran reto de resolver eso en tiempo y resolverlo rápido. Y esto, yo estoy totalmente convencido que los partidos políticos que parezcan que obstaculizan esta elección les van a cobrar factura el 3 de febrero. Eso tienen que tenerlo. Por eso a mí me parece que la intervención de los candidatos va, si quieres, para medio salvar esa mala impresión que pueden tener sus partidos a la hora de no elegir los funcionarios en tiempo. Totalmente de acuerdo. O sea que el esfuerzo de que, yo sigo pensando que bueno el esfuerzo que los 4 candidatos le den legitimidad. No se han dicho nombres, ya están los mejores evaluados si querés, los mejores calificados, y de ahí se pueden sacar los 10 personas que se necesitan, propietarios y suplentes, para que esto se resuelva rápido. En política es cuestión de hechos y de confianza, tomar decisiones para desentrampar esta situación, que tiene mucho de cierto lo que dice Carlos. Lo que se está viendo ahí es que la sala no quede bajo el control de ninguno de los dos, y es que es totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Y es lógico que los políticos quieran eso. Y citábamos el ejemplo, ¿verdad? Hoy en la pausa, lo que está pasando también con la elección del magistrado en los Estados Unidos, el candidato que ha puesto Trump, Kavanaugh, que hay una gran oposición a elegirlo precisamente, y aquí es por otra cosa, ¿va? Sí, que aquí no se ha visualizado eso aquí, que se habla de que los magistrados deben de ser independientes de los partidos políticos. Y yo siempre he repetido esto, es que no solo de los partidos políticos, sino que también del poder empresarial. Y yo voy a meter otro elemento que tiene mucho que ver con la elección del magistrado en Estados Unidos, de poderes religiosos. Porque eso, a la hora de tomar decisiones en una Corte Suprema de Justicia, que deben de ser laicas las decisiones, más allá de las creencias de la mayoría y de los mismos magistrados, también debe de estar separado de esos poderes, de todos los poderes. De acuerdo. Antes de darle la palabra a Carlos, tenemos un comentario, una pregunta de Oscar López, ahí está en pantalla. Dice, Arena, FMLN y Gana tienen como factores que harán dudar al electorado en el momento de elegir. ¿Qué influirá en los votantes para la selección del mejor candidato? Rapidito, bueno, Carlos, porque también quiero que opinemos del tema. ¿Qué puede influir en los votantes para la selección del mejor candidato? Pero es que este tema de la decisión de un ciudadano para elegir a quién votar tiene que ver con quién conecta. O sea, ¿a quién se la cree? O sea, esto no se trata de tener rimeros de libros, rimeros de propuestas, sino que o grandes títulos académicos. O grandes títulos académicos. O sea, eso es así. O sea, la gente vota a quien le cree lo que le está planteando. O sea, aquí también hay que advertirle a la gente. La gente en este momento se encuentra en una coyuntura de una gran desafección con la política, y precisamente porque se siente traicionada por los políticos. Y por eso puede estar tomando decisiones también desesperadas. Entonces, ojo, hay que reflexionar. Esto no solo es un tema de corazoncito, esto es un tema de poder entender, escuchar, consultar y ver la trayectoria de los candidatos para ver de que de alguna manera se presenten personas que vayan a resolver los grandes problemas del país y no a seguirte dando mentiras como lo han tenido en los últimos 2 gobiernos. Ahora bien, es porque el tiempo sí se nos agotó. En 2 líneas, el presidente de la República va a ofrecer el discurso ante Naciones Unidas, aboga por los inmigrantes, nuestros compatriotas en Estados Unidos, pero a la vez hace referencia a la solidaridad y obviamente a favor de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Carlos. Lamentable que la noticia del discurso presidencial haya sido la defensa precisamente de esos regímenes dictatoriales al final de cuentas. O sea, venir y querer defender en una organización de este tipo a Venezuela, a Nicaragua, creo que es uno de los errores más grandes que ha cometido el presidente, y que por cierto eso es lo que lo lleva a pagar las consecuencias de las encuestas. Ya, cierro contigo rápido. Yo creo que es lógico, es una posición por fin de un gobierno de izquierda, ir a defender a sus aliados políticos, Venezuela, Nicaragua. Pero no te puedes pegar vos solo un balazo. Pero es que lo que sucede es que, pero a mí me parece que es el contrapeso lógico en lo que pasa en el hemisferio. Mira, aquí quitaron de presidente en Paraguay a Lugo, en prácticamente un golpe de Estado contra Lugo en el Paraguay. Ahí tenemos a Orlando Hernández en Honduras de presidente violando la Constitución. Tenemos a Jimmy Morales haciendo la de sátrapa en Guatemala. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia entre Jimmy Morales y Daniel Ortega? Yo no veo ninguna. Entonces, pero no podés ir... Hay bastante diferencia todavía. Bueno, no, lo que pasa es que Jimmy Morales es más cínico que este. Sigue siendo presidente y está controlado por órganos del Estado totalmente independientes, que no están bajo su control. En Nicaragua hay una dictadura, disculpa. Estás defendiendo a Jimmy Morales. No, yo no lo defiendo, es un pésimo presidente. Pero en Guatemala hay todavía institucionalidad. Pero entonces no podemos, mira esa cosa de que Colombia quiere entrar a la OTAN. O sea, ¿por qué un país de América Latina tiene que ingresar a un organismo militar de eso? Entonces, claro, se necesitan esos contrapesos. A mí me parece que es una posición lógica, más allá que yo pueda estar de acuerdo en lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? O la situación del embargo a Cuba, que ya el mismo Estados Unidos con Barack Obama había echado para atrás.
cuando viene y lo recrudece Donald Trump, es por cuestiones ideológicas. Esto es como lo que pasaba en la Asamblea. Mira, todos protestando por el viaje a Roma de Romero, pero te enteras que hay 2 diputados de Arena que fueron a otro evento religioso a Corea del Sur. Se está comportando como un buen camarada en el concierto internacional. Exactamente. Por eso, pero esa por esa factura se la están pasando. Son los adversarios de Estados Unidos, desde luego. ¿Tú crees de que venir y defender a Venezuela y a Nicaragua no les pasará facturas en El Salvador? Carlos, es que el FMLN... En Nicaragua no votan por el frente. Claro, Carlos, pero haga lo que haga el FMLN, no va a pasar del tercer lugar. No sabemos, estamos en campaña. No sabemos. Las campañas no son para cambiar que la gente... El profesor Sánchez Serén. Las campañas son para que la gente salga a votar. ¿Cómo empezó su campaña? No, pero ¿Cuánto? Pero a 4 meses ya estaba empatado. Por eso. Si revisas a 4 meses ya estaba empatado con Norman. Nos comprometemos a invitarlos para... En plena campaña. Sí, exactamente, en plena campaña. Con los chalecos puestos. Aquellos que los tienen, ¿verdad? Yo pensé que ibas a traer... Independiente. Anda a lavar tu chaleco, eso es lo que tenés que hacer, ¿verdad? Yo gracias a Dios el chaleco ya lo colgué, man. Yo pensé que ya lo habías lavado. Yo ya lo colgué. Gracias Marvin, gracias Carlos, muy gentil, muy amable. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron, nos vamos a ver el próximo lunes, que descansen el fin de semana. Buenas noches.